Hola chicos y chicas, bienvenidos a otro video más, Aprendiendo con Emma. No olviden suscribirse a nuestro canal para más videos de diferentes contenidos. Y en los mensajes pueden decirnos el tema que ustedes quieren que nosotros les expliquemos. Y con mucho gusto lo haremos. En el día de hoy vamos a trabajar los ángulos dobles y tenemos una pequeña definición de lo que es un ángulo doble. Dice que es una identidad trigonométrica que permite escribir las funciones trigonométricas de dos veces un ángulo en términos de ¿quién? De teta. Las principales identidades que vamos a utilizar o a ver en este pequeño video son el seno, el coseno y la tangente de ángulo doble. Y aquí tenemos una pequeña demostración de donde surge lo que es nuestra identidad. Entonces, el seno de un ángulo doble es igual al producto del coseno y el seno por 2 de dos ángulos. Y si nosotros damos los pasos utilizando la fórmula del seno de un ángulo sumado de A más B, va a ser igual al producto de dos ángulos por el seno y el coseno, más el producto del coseno y el seno de ¿quién? De A más B, o sea, dos ángulos, con A va a ser igual al que al ángulo teta y B va a ser igual al ángulo teta. Y por consiguiente tenemos que el seno de un ángulo doble va a ser igual a la suma de dos ángulos por el seno. Y si simplificamos esta parte de aquí, podemos obtener entonces nuestra fórmula que vamos a resolver. Y ahí queda entonces resuelta nuestra identidad de un ángulo doble del seno. De inmediato pasamos a nuestro primer ejemplo y aquí nos pide que calculemos el ángulo de 30 grados. De inmediato ya sabemos que vamos a trabajar con el seno y el coseno del ángulo 30. Entonces, el ángulo 30 del seno, ¿quién es? 1/2. Y el coseno de 30, ¿quién es? Raíz de 3 sobre 2. Excelente. Miren, deben tener una tabla matemática en mano y así será más factible encontrar los ángulos que vamos a trabajar. Yo uso la mía, ustedes también deben utilizarla. Entonces, aplicamos la fórmula que ya nosotros conocemos. Vean aquí. El seno de 2 veces ¿quién? El ángulo que nosotros tenemos, el ángulo doble. Tenemos entonces la fórmula sustituyendo 2 veces el seno del ángulo, que en este caso es 30, por el coseno del ángulo, que también es 30, véanlo ahí. Y ya nosotros conocemos, utilizando nuestra tabla de matemáticas, ya conocemos nuestros valores. Entonces, procedemos. Aquí observamos, ¿qué estamos observando? Una multiplicación ¿qué? De fracciones. Entonces, si usted multiplicando, recuerden que la multiplicación es inversa a la división. Si yo multiplico con respecto al 1, yo puedo simplificar. Bien, entonces ese 2 lo simplifico con y me queda 1 por raíz de 3 sobre 2. O también usted puede multiplicar normal. 2 por 1 nos da 2 por 1 que tiene delante el radical, porque es un radical, raíz de 3, me da 2 raíz de 3 sobre 2 por 2, 4. Y eso va a ser igual cuando divida el 2 que está delante del radical con el 4, me queda raíz de 3 sobre 2. Y por lo tanto tenemos que el seno de 60 de un ángulo doble, 2 veces 30, ¿verdad? Son 60, va a ser igual a ¿quién? A raíz de 3 sobre 2. Y ahí está resuelto nuestro primer ejemplo. Ahora vamos a ver nuestro segundo ejemplo. Y ahora nos piden que encontremos el ángulo doble ¿quién? De coseno. Vamos a ver. La fórmula que nosotros vamos a utilizar de un ángulo doble nos dice que es igual a ¿quién? Al coseno al cuadrado.
de teta menos el seno al cuadrado de teta. Entonces, vamos a demostrar. Usamos la forma de coseno de un ángulo sumado que tenemos aquí. Nos dice que el coseno de la suma de dos ángulos va a ser igual a esta parte aquí menos esta partecita aquí, el producto de esta parte aquí, donde A va a ser igual al ángulo y B va a ser igual al otro ángulo. El coseno de un ángulo doble es igual al coseno de la sumatoria de dos ángulos, que es igual a esta parte que estamos observando, que es coseno al cuadrado por el ángulo menos el seno al cuadrado por el ángulo teta. Y de inmediato vamos a ver un pequeño ejemplo donde podemos identificar y utilizar nuestras pequeñas fórmulas que ya pudimos observar anterior. Con nuestra tabla matemática, el coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2 y el seno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Entonces, si eso lo aplicamos en la fórmula, tenemos de un ángulo doble 2 por 45, que nosotros andamos buscando, que 2 por 45, ¿cuánto es? Excelente, 90. Entonces, el coseno de 90 debe de salirnos al final, que viene siendo coseno de 90, 0. Vamos a ver el procedimiento. Entonces, coseno al cuadrado de 45 es 2 sobre 2, menos el seno al cuadrado de 45 es 2 sobre 4. O sea, el seno de 45 al cuadrado. Tenemos esta parte aquí. Y si ustedes recuerden, en la suma de fracciones o resta de fracciones que hacemos, la misma base, sumo o resto el numerador. Y como el numerador es igual, 2 menos 2, que me da 0. 2 menos 2, 0. Por lo tanto, tenemos que el coseno de 90 es ni nada menos que 0. Entonces, ahora vamos a ver lo que es la identidad para la tangente de un ángulo dobles, que es nuestro tema ideal. Aquí tenemos nuestra fórmula que vamos a utilizar. La tangente de un ángulo doble es igual a 2 veces la tangente de teta sobre 1 menos la tangente al cuadrado de teta. Si demostramos, usamos la fórmula, tenemos con la pequeña demostración y podemos llegar que va a ser igual a ¿quién? A 2 tangentes de teta sobre 1 menos tangente al cuadrado de teta. Esa pequeña demostración nos da como resultado la identidad que nosotros vamos a utilizar en la tangente de un ángulo doble. Y nuestro pequeño ejemplo que tenemos aquí me dice que la tangente de 45 es igual a 1. Y ya sabemos que el ángulo, ¿quién es? El ángulo es igual a 45 grados. Sustituyendo donde esté el ángulo, lo ponemos, ¿verdad? Y sabemos que es 1. Si aplicamos la fórmula que ya vimos anterior, podemos entonces sustituir los valores que tenemos, nuestro ángulo. Entonces tenemos 45, véalo aquí, 2 tangente de 45, ya sabemos que es 1, y aquí tenemos 1 menos tangente al cuadrado de 45, que es 1 al cuadrado. Ustedes saben que esto, 1 menos 1 al cuadrado, me da 0. 2 por 1, que me da 2. Y 2 entre 0, que es, no es definida. Si ustedes se fijan, en la tabla matemática tiene un 0 acostado, que significa infinito. Entonces, aquí el resultado de esta resolución es no está definida. Entonces, ya hemos visto nuestros 3. Primero, coseno, el seno y la tangente. Espero que les haya gustado
estos pequeños ejercicios. Y en conclusión, hemos estudiado la identidad trigonométrica del ángulo doble para el seno, coseno y tangente, que estamos observando las tres identidades que ustedes pueden utilizar. Vean aquí, la dejamos para que ustedes hagan uso de ella. Y, chicos, estas identidades son útiles para simplificar expresiones trigonométricas y resolver ecuaciones. Entonces, para reforzar lo que hemos aprendido, le dejamos estos tres ejercicios a continuación.